País, buenas noches, Oye País, gracias por su compañía en esta hora. Iniciamos el mes de mayo, estamos hoy ya a 2 de mayo y este fue un lunes feriado, porque aunque el 1 de mayo es el día feriado que consigna el calendario dominicano y el calendario de muchas partes del mundo por el Día Internacional del Trabajo, en República Dominicana la ley de los feriados establece que si el 1 de mayo cae un domingo o un fin de semana, un día que no, entonces se traspasa para el lunes siguiente, para que los trabajadores puedan disfrutar. Es el único caso, el feriado, aunque haya caído en un día que no es laborable. Entonces, se ha celebrado el día 1 de mayo. ¿Qué nos deja este 1 de mayo en República Dominicana? No, nueva vez, manifestaciones, una marcha, de una concentración de los trabajadores, pero nos deja nueva vez la experiencia de cómo el sindicalismo en República Dominicana es un sindicalismo inexistente, por así decirlo. Inexistente porque sí es verdad que hay sindicatos y hay algunos dirigentes y hay pronunciamientos y están en las mesas de los diálogos y todo esto y discuten con empresarios y con el gobierno asuntos de salario y muchas cosas. No es menos cierto que su fuerza cuantitativa es cada vez menor y su grado de influencia en las decisiones de la sociedad también es cada vez menor. Los gobiernos, los empresarios, los sectores fácticos del poder en República Dominicana utilizan, y oigan la palabra, utilizan el sindicalismo organizado como un punto de referencia para mostrar un equilibrio en la toma de decisiones, pero realmente no tienen ninguna fortaleza ni nada. Gremios sueltos, la ADP, el Colegio Médico, que tienen gremios independientes que hacen lo que les da la gana, pero el sindicalismo como estructura organizada en República Dominicana no tiene fortaleza. Recuerden ustedes que en los años 70 y 80, cuando los sindicatos del nivel de la CGT, Central General de Trabajadores, la CAS, Confederación Autónoma Sindical Cristiana, sindicatos como POASI, sindicatos como UNACHOSIN, algunos sindicatos de esos con cierta fuerza, se estableció, y lo estableció la misma OIT, que el sector, en esos momentos donde los sindicatos tenían cierta bravura y cierto poder, se demostró que según las estadísticas apenas un 13% de la mano de obra de los trabajadores organizados oficialmente en República Dominicana pertenecían a los sindicatos, tenían sindicatos, hacían vida sindical, estaban inscritos en algún sindicato. 13% de la fuerza laboral en esos momentos. Después de eso, los sindicatos que se convirtieron en federaciones y en estructuras empresariales controlados por los choferes, fueron los que más sobresalieron por su poder de convocatoria, por su poder de manejar situaciones en que demostraban su fuerza en las calles. Ahí ustedes ven que una huelga, si los choferes no salen y paralizan las calles y además apedrean a los que andan en las calles circulando, aun sean privados, dan una demostración de fuerza y de poder. Y mira lo que está pasando, por ejemplo, ahora en esos corredores, en las Charles de Gaulle. Apedrean, tornan, viran, hacen lo que les da la gana, no permiten la estructuración y organización de un aparato de transporte público eficiente y le tienen miedo. Quizás ese es el único caso, pero el mundo sindical de República Dominicana no tiene efectivamente un poder, por ejemplo, ni compararlo con la CGT de Buenos Aires, de Colombia, de Argentina, poder político. Aquí muchos de estos se han metido a políticos. Ahí está el caso de FENATRADO, sindicato de transporte de carga, que es uno de los sindicatos más poderosos y con mucha fuerza para poder imponer situaciones. Su principal dirigente, candidato, Blas Peralta, preso por un caso de asesinato.
el dirigente actual, diputado al Congreso por un partido político, y así por el estilo. Otros metidos a política, Antonio Marte, uno de los dirigentes sindicales, senador por el PRM, yo no sé por cuál, pero por senador. Juan Gubieres, diputado, tenía un movimiento, el Movimiento Reverde, parte de una estructura política, y así por el estilo. O sea, ha ido cambiando, ha ido variando el sindicalismo de República Dominicana de puramente de los trabajadores y laboral a estar insertados en la creación de empresas a consecuencia de esos sindicatos, por un lado, y por otro lado, insertados en la vida cotidiana política, en el laborantismo político del país. Pero eso es así. Pues estamos en mayo, y este mes, el mes de las madres. Antes que nada, final de mayo, último domingo de mayo, Día de las Madres. Pero este mes de mayo se cumplen 2 años del proceso hacia la parte final de las elecciones para escoger nuevos presidentes, senadores, diputados, síndicos y regidores. Para el tercer domingo de febrero del 2024, ya menos de 2 años, estamos en la cuenta regresiva, se escogerán los alcaldes y los regidores. Pero para el tercer domingo de mayo, que ya me dijo Popotico que cae 22, ¿verdad? ¿Verdad, Tingo? 22 cae, ¿verdad? 22 de mayo, tercer domingo de mayo, son las elecciones presidenciales y congresuales. O sea que el 22 de mayo de este año comienza la cuenta regresiva hacia las votaciones y las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, el laborantismo político que hemos estado viendo, quizás un poco apagado y más reorganizativo de los partidos, comenzará una agitación hacia la búsqueda de nominaciones para las posiciones, tanto presidenciales como congresuales, senadores y diputados, para después llegar a las primarias de los partidos y después ir a las urnas, a las votaciones. Interesante mes de mayo, que concluye por demás, pegadito del Día de las Madres. ¿Qué termina? Déjame ver. ¿Qué termina? Vamos a ver cuál es el último, porque a mí de la mente, así a lo rápido, no me llega. El último domingo de mayo es el día 29 de mayo. Y al día siguiente, entonces, cierra el colofón del año con un nuevo aniversario, el 62 aniversario. 62 aniversario. 61 aniversario, perdón, señores, 61 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo para dar paso al proceso democrático que hemos vivido los dominicanos, incluyendo el golpe de Estado Juan Bosch que rompió ese proceso democrático y la guerra civil de 1965 para después encauzarnos a partir del 96 hasta la fecha en procesos democráticos a la dominicana con sus altas y bajas, pero que no ha interrumpido el proceso democrático de elección de sus autoridades a través de las urnas. Que no se ha interrumpido el que haya un estamento constitucional que rija la institucionalidad del país, con sus altas y bajas, con sus defectos y virtudes, pero dentro de esa realidad. Es así, señores. Eso es parte de lo que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Y el mes de mayo, como lo fue el mes de abril, el mes de mayo tiene significados importantes en la vida de los dominicanos. Así es, señores. Así es. La guerra de Ucrania a todo dar. ¿Qué nos dice las plataformas internacionales de lo que ocurrió
en este fin de semana. Lo comparto con ustedes a continuación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió una respuesta global más firme al bombardeo ruso del jueves en Kiev, ocurrido mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encontraba en la ciudad. Es desafortunado, pero una humillación tan deliberada y brutal a Naciones Unidas por parte de Rusia no ha tenido respuesta. Hoy se supo que una periodista, una empleada de Radios Bobova, Vera Girich, fue asesinada por un misil ruso que impactó en un edificio de apartamentos en Kiev. Se convirtió en la periodista número 23 cuya vida se vio truncada a causa de la invasión rusa. El secretario general de la ONU condenó el ataque de Kiev y pidió a Moscú cooperar con la Corte Penal Internacional a fin de establecer las responsabilidades sobre los presuntos crímenes cometidos contra civiles en Bucha. La Fiscalía General de Ucrania denuncia más de 8.000 casos de presuntos crímenes de guerra, mientras que el portavoz del Pentágono de Estados Unidos, John Kirby, arremetió contra el presidente ruso Vladimir Putin y cuestionó cómo un líder puede justificar los bombardeos contra hospitales y ejecuciones. Es difícil verlos. Disculpen. Es difícil ver algunas imágenes e imaginar cualquier bien, pensando en un líder serio, maduro que haga eso. No puedo hablar de su psicología, pero todos podemos hablar de su depravación. Rusia ha concentrado sus tropas en el este y sur de Ucrania, en particular en el puerto de Mariupol, aunque sin dejar de bombardear con misiles de largo alcance zonas del oeste y el centro. Las autoridades locales intentan evacuar a los civiles de Mariupol, atrapados en la gigantesca planta siderúrgica de Azovstal, donde se concentran los últimos núcleos de resistencia. El batallón ucraniano Azov indicó en Telegram que un hospital militar de campaña ubicado en ese complejo industrial fue bombardeado. La infraestructura fue destruida y tuvieron que esconderse en este refugio antiaéreo. Están esperando la evacuación. Esperamos que esas fuerzas enemigas que empujaron a nuestra población local a estos refugios antibombas tengan al menos un poco de humanidad y esperamos que esta evacuación suceda. El gobierno ucraniano admitió que las fuerzas rusas han capturado varias localidades en la región del Donbass, en el este. Las fuerzas ucranianas, armadas por las potencias occidentales, también reivindicaron algunas victorias en la línea de frente. En la región de Kharkov, los ucranianos afirmaron haber recuperado Ruska-Lozova. Cuando los soldados entran en nuestro pueblo, nuestros soldados, recuerdo que los vi en mi calle desde la ventana y en realidad lloré, pero era un llanto de agradecimiento porque estaba muy contenta de verlos. Según los ucranianos, este pueblo era importante para la estrategia rusa. Esto que ven no es una operación real, son tropas francesas de la OTAN realizando un ejercicio en una zona de entrenamiento en Rumanía. Forman parte del despliegue de militares de distintos países en la región y tomarán partido en actividades de vigilancia reforzada de la organización. Se han entrenado con todas las armas. Tuvimos disparos de mortero, disparos de misiles antitanque, rifles, ametralladoras y tiradores. Unos 150 soldados franceses están actualmente estacionados en el polígono de Chinku. Llegaron a Rumanía a finales de febrero y fueron destinados inicialmente a la base aérea Mihail Kogalniceanu, cerca del Mar Negro. Soldados de todos los países vienen aquí para entrenar juntos. Podemos intercambiar conocimientos con el ejército polaco, el rumano y el estadounidense, por supuesto. Con los rumanos compartimos algunas armas para entrenar. Ellos también prueban nuestra arma de asalto. Es bueno tener la posibilidad de entrenar con otras naciones. El ejército francés tendrá permanentemente varios cientos de soldados estacionados en Rumanía. París ha aceptado hacerse cargo del grupo de combate permanente de la OTAN en este país.
Tan solo unos días después de que Rusia invadiera Ucrania, la OTAN envió la fuerza de respuesta a Rumanía. En este momento tenemos aquí más de 500 tropas francesas y unos 300 soldados belgas. Por fin a salvo, los primeros civiles llegan en autobús a un centro de refugio temporal procedentes de la acería de Mariupol, la única parte de la ciudad que los rusos no han ocupado todavía. Se cree que en Mariupol quedan aún 100.000 personas. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Diputados, se convertía en la representante estadounidense de mayor rango en visitar Kiev. Más tarde en Polonia reafirmaba el compromiso con Ucrania. No hay que dejarse intimidar por los matones. Si te amenazan, no puedes echarte atrás. Así es como yo lo veo. Estamos ahí para luchar y no puedes doblegarte ante un matón. También de visita en Ucrania se encuentra la actriz y embajadora de la ONU, Angelina Jolie, que tuvo que abandonar apresuradamente la estación de trenes de Leópolis cuando sonaron las sirenas antiaéreas. En Irpin, a las afueras de Kiev, hubo intensos combates antes de la retirada rusa hace unas semanas. Allí se conmemoró en la tradicional ceremonia de primavera a los caídos en guerras pasadas y en este conflicto. El presidente Volodymyr Zelensky, por su parte, enviaba un mensaje a los soldados ocupantes. El mando ruso es consciente de que miles de soldados rusos morirán y miles resultarán heridos en las próximas semanas. En Moscú, el Ministerio de Defensa hacía públicas estas imágenes que supuestamente muestran un misil que impactó en un aeropuerto cerca de Odessa. Más evidencia de que la guerra está lejos de terminar. Ucrania no ve un pronto cese del conflicto y ciudades como Mariupol siguen pidiendo apoyo de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN. Hoy estamos a las puertas de una gran guerra. Debes entender que Putin sueña con capturar más que Ucrania. Si nuestros aliados se unen a esta guerra, antes detendremos esta guerra, que ahora está destruyendo nuestras casas, matando a nuestros residentes, nuestros ucranianos. Mientras tanto, la OTAN analiza la posibilidad de que Suecia y Finlandia, países que podrían fortalecer el apoyo militar, se unan a los 30 que ya lo integran. Estados Unidos, como expresó su secretario de Estado, apoya la moción. Ya tenemos una cooperación continua y, por supuesto, si nuestros entornos de seguridad se vuelven más desafiantes, por supuesto que nosotros, Finlandia y Suecia, podemos agregar esta planificación bilateral e incluir a todos los sectores de cooperación militar. Por su parte, el Pentágono aseguró no estar sugiriendo ni interviniendo en pautas de negociación entre Ucrania y Rusia, pues asegura que reconoce y respeta la soberanía de las naciones. Con respecto al asunto de armas nucleares, Estados Unidos advierte mantenerse alerta. Estamos monitoreando esto lo mejor que podemos, las capacidades nucleares de Rusia, y como he dicho muchas veces, nos sentimos cómodos con la postura estratégica y de deterioro nuclear que tenemos para defender la patria y a nuestros aliados y socios, e instamos a Rusia a que deje de escalar la retórica con respecto a las armas nucleares y que haga lo correcto, es decir, terminar la guerra hoy. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analicemos la economía. Como si no fuera poco, como si no fuera mucho, demasiado, con demasiado, como dice la gente. Los problemas económicos post-pandemia eran suficientes para tener las economías del mundo patas arriba. Y ahí entonces se nos
monta la guerra, la agresión de Rusia contra Ucrania, y ya ustedes han visto los efectos. Pero vuelve entonces una cosa peor. El puerto de Shanghái cierra porque hay un brote de coronavirus en varias provincias chinas e incluye a Shanghái, está en cuarentena, por así decirlo, bloqueado, todo cerrado. Entonces, ustedes saben lo que significa esto. Con los problemas que ya hemos tenido del transporte mundial, ahora un puerto como el de Shanghái cerrado, ¿qué podemos esperar? Eso va a traer consecuencias. Seguro que Carlos Cuello nos la cuente. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya aquí se han comenzado a tomar algunas que otras medidas, bueno, en todo el mundo. Sí, sí. Porque estamos hablando, como tú bien destacas, el puerto de Shanghái es uno de los puertos más grandes del mundo. El 27% de las exportaciones de China salen por Shanghái. Sí, imagínate. Tú has estado allá, claro, en la ciudad. Claro que sí, claro y es que una sí. ciudad de cerca de 30 millones, tres veces la población dominicana. Sí, ¿no? sí. Una ciudad impresionante. Claro. Bueno, es el centro financiero de Shanghái, de China. Entonces, se ha desatado ese brote de una variante que todos sabemos que es menos, menos grave que las anteriores. Pero los chinos no se juegan Sin con embargo, eso. los chinos no juegan con eso, como tú bien destacas. Recuérdate que en Wuhan murió menos gente que en República Dominicana. Sí, a final de cuentas. Sí. A final de cuentas. Sí. Y ahora todavía tú buscas las cifras de China y son muy parecidas a la dominicana en términos de muerte. Claro, comparada con esa población, estamos hablando de 0,0000. Sí, claro. Nada prácticamente, ¿no? El promedio mundial está entre un 1 y un 2% de fallecimientos por caso positivo, ¿no? Entonces, en el caso de ellos son extremistas tomando medidas. A lo mejor por eso se han librado. Pero ellos decían ¿por qué? Porque las poblaciones son tan grandes que la propagación de cualquier epidemia es muy rápida y de muy altas proporciones. No, serían millones de muertos. Bueno, en Estados Unidos murió cerca de 1 millón de personas, ¿no? Pero lo otro también es el sistema. Un régimen autoritario. Que le permite hacer ese tipo de cosas. Claro. Entonces, de hecho, hay protestas de las que se sabe. Sí. Porque la gente dice que no le está recibiendo el abastecimiento necesario, que hay represión, que lo enjaulan por el solo hecho de tener la positividad. O sea, son métodos un poquito draconianos. Más ríspidos. Acorde con el régimen, ¿no? Pero la realidad le ha dado resultados. Hasta ahora le ha dado resultados. Claro, porque si se desata los demonios como en Estados Unidos, en el caso de una población de más de 1.400 millones, pues también sería mucho más alarmante, ¿no? De todos modos, el hecho de que ese puerto esté parado, de que haya más de 500 barcos esperando carga, crea una situación a nivel de la economía global. Porque hoy en día, ¿qué tú usas que no venga de China? Sí. De alguna manera, o que no tenga un componente chino. O que no tenga un componente chino, así es. Hasta la tecnología más avanzada propia de Estados Unidos, por ejemplo, el iPhone, vamos a poner, para poner un ejemplo. Sí. Casi el 40% de las piezas son hechas en China, otras en Corea, en muchísimos sitios. Entonces, aquí se está planteando algo entre esta guerra, que vino, como tú bien destacas, ponerle la tapa al pomo, y esta situación de China ahora, que no faltan analistas especuladores que indiquen que esto podría ser parte o aprovechado, ¿no?, para obligar a Occidente a revisar lo que son sus políticas de restricción a China, ¿no? Pero bueno, eso cae en el análisis especulativo. Sí. Pero lo cierto es que entre la guerra y esta situación de Shanghái, yo creo que le están dando el tiro de gracia ya a la globalización, a la apertura, a la liberalización de los mercados, a la reubicación de la fábrica, ¿no? Que tanto benefició en gran medida a Rusia y a China. Claro, sobre todo a China, que fue la gran beneficiaria del libre comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está llevando a pensar en producir en la casa. Ya el presidente Macron planteaba una estrategia para producir lo más que tú puedas al interior de tu país. Es lo único que te va a garantizar la no dependencia, ¿no? El caso nuestro, por ejemplo, todo el mundo sabe que tenemos una autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, pero hay países que dependen hasta de los alimentos, gran parte de ellos. De los más comunes incluso. La respuesta alimentaria nuestra no es más alta porque
consumimos trigo. O sea, consumimos muchísimo pan, ¿no? Y el trigo no lo producimos. Claro. Si nosotros estuviéramos produciendo el trigo y el maíz mismo incluso, que no lo producimos tampoco, sería mucho más alta todavía, claro, ¿no? Claro. Pero de todo modo, ¿qué plantea esto? Mira, desabastecimiento, porque hay problemas en la cadena de suministro que venía afectada, como tú destacabas, desde la pandemia, ¿no? Pero desabastecimiento, problemas con los fletes, que han desatado, además, inflación y una guerra como si fuera poco. Un cóctel perfecto para una recesión económica. En este caso, se ha hablado de una estanflación, o sea, un estancamiento con inflación. Todavía el año está agotando lo que es su primer cuatrimestre, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre acerca de lo que podría pasar. ¿Tú tienes a mano las cifras de no diría la balanza comercial, imposible, pero de los niveles de importación que nosotros hacemos a China? Nosotros importamos de China más del 90% de lo que exportamos. Sí, no, claro, sí, eso es. Sí. Es muy bajo, no llegamos ni a 200 millones y estamos. China es el segundo mayor proveedor de la República Dominicana. Sí. Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, China, bueno, después de Europa, pero, perdón, el segundo es Haití, pero no el proveedor. No. Segundo destino de las exportaciones de exportación, pero yo digo de las importaciones. No, en importaciones debemos tener entre 40 y 50%. Sí. De las importaciones nuestras deben proceder de China. De China. Sí. Los automóviles no es un renglón muy fuerte todavía. No, pero eso nos indica. La pregunta era pensando en esa proporción del impacto que tiene esta situación con el puerto de Shanghái, no solamente en los aumentos por los fletes que se va a producir por la escasez de se va a seguir agravando, porque sí, ya está. Sí, y además de eso, la dilación en la llegada de algunos productos. Bueno, las escasez se van a agravar. Sí, y eso produce aumentos. Sí, claro. Sí, escasez se traduce en aumento de precios, ¿no? Entonces, como te digo, es un panorama muy complejo, el panorama de la economía global, y nosotros no podemos vernos al margen, porque tenemos inflación, amenaza de una recesión y escasez y una guerra que no da todavía indicio de que se vaya a terminar mañana, con a lo mejor exceso, pero amenaza o como te digo, resabio de que puede ser mundial, de que puede ser nuclear. Lo está diciendo todos los días ahora el señor Putin. Mientras tanto, aquí en el país la reforma fiscal definitivamente quedó en el pasado o aplazada en este momento. Pero ¿cómo está incidiendo realmente en los gastos de capital, en las inversiones del gobierno? Porque y lo comentábamos hace semanas, no hay una varita mágica. No. La reforma fiscal y la búsqueda de mayores impuestos, mayores ingresos para el gobierno, no es un asunto de porque me gusta y me cae bien, sino por la necesidad que tiene de hacer las inversiones y por la demanda que tiene el gobierno, que tiene el Estado. Y dar respuesta a las necesidades de la población, claro, por ello, gastos sociales, claro, etcétera, ¿no? Claro. Mira, el ministro de Hacienda tuvo una participación en la Cámara Americana de Comercio recientemente, ¿no? Y él anunció, ratificó que el gobierno no tiene en agenda la reforma fiscal. De hecho, se llevó a la mesa del diálogo, pero como que parece que ahí se enfrió, ¿no? Porque recuerda que se tiró un bucapié originalmente, ¿no? Y que el gobierno está haciendo énfasis en gastar mejor. Gastar mejor lo que le está ingresando. De hecho, hay que reconocer que desde ese punto de vista se ha modificado lo que es la manera de asignar los recursos. Eso no hay lugar a duda, ¿no? Pero el hecho de que no se haga la reforma fiscal, y él lo dijo, no significa que no la necesitemos. Claro. Porque por más bien que tú gastes, claro, por más bien que tú gastes, si no tienes los ingresos suficientes, no va a poder atender las necesidades adecuadamente. Clarísimo. ¿no? Entonces, en el caso específico de la economía dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos una proporción de gasto con relación al Producto Interno Bruto de un 18.5%. O sea, necesitamos para cubrir los gastos, digamos, programados, un 18.5% hasta donde estamos ahora. Pero los ingresos no pasan del 16, entre 15 y 16. Eso te refleja un déficit en torno a un 3%. De entrada.
Que de hecho el año pasado, el año 2020, tú sabes que fue mayor. Pero eso se explica por la situación de la pandemia, que bajaron las recaudaciones y se dispararon los gastos. Eso está claro. ¿No? Y principalmente por el costo social. Claro, pero la media de gasto nuestro es un 18.5%. En América Latina es 21, 24%. O sea, que estamos muy por debajo de lo que es la media de la región. No hablemos de los países desarrollados, que es superior al 30% en todos los casos. Pero los ingresos son mayores. Pues claro. No. Nosotros no podíamos gastar ni siquiera el promedio de la América Latina entre 21 y 24, porque entonces tendríamos que cargar con un déficit de cerca de un 7 o un 8%. Claro, ¿no? claro. Y el problema no es el déficit, el problema es cómo se va a financiar ese déficit. Si tú no ingresas, ¿cómo tú financias un déficit? Con deuda. La maquinita de Balaguer, que provocaba una deuda interna, o los préstamos internacionales. Eso es inflacionario. Claro que sí. Pero la deuda no es, en el momento, no es inflacionaria. En el momento, ¿no? Pero y después tú vas a tener que buscar recursos para pagar el servicio de la deuda. O sea, que es posponer un problema, lo que está pasando con la reforma. Posponiendo un problema, porque el problema lo tenemos ahí, ¿no? El problema lo tenemos porque gastamos más que lo que nos ingresa. Sí. No hay un equilibrio entre una cosa y otra. Exacto. Entonces, fíjate, el gasto presupuestario, por ejemplo, para el 2018-2019, en gasto de capital, y esto sí debería llamarnos la atención poderosamente, ¿no? Que el gran sacrificado ha sido la inversión pública. Claro. Yo no digo que volvamos a los periodos de Balaguer, que era hasta 60-40, tú recuerdas, porque eso era a base de una austeridad y de un control. Una austeridad y donde había una discrecionalidad que le daba la 1401 de Balaguer poder usar ese sobrante presupuestario que él mantenía y él agarraba para que le sobrara y poder manejarlo. No, pero además se mantenían los salarios públicos en el suelo, ¿no? Sí, reprimido. Y el gobierno entonces recortaba los servicios también, se descuidaban en ciertos momentos porque se le daba prioridad a la construcción. Sí. No digo que fuera desacertada la política, pero dio ese resultado. Pero ahora no sería ese el caso, ¿no? Pero óyeme, 14.6%, pero eso no es peor. En el 2021, 12.5% y 87.5% de gasto corriente. El 2020 dejémoslo a un lado, si tú quieres, porque ahí se sabe que la pandemia lo alteró todo. Pero el presupuesto de ahora es un 13.5% que tiene de gasto de capital y un 86.6% de gasto corriente. Sí, eso es. Entonces, lamentablemente, el hecho de no tener suficientes ingresos, donde está cargando más el dado es en el gasto de capital. Eso se entiende porque es más fácil tú poner una obra o paralizar una. Sí, lo que tú no puedes poner el pago de salario o la burocracia del Estado. No, o la atención a la salud. Sí, por eso la burocracia del Estado. Claro, no puede. Claro. De todo modo, esa situación debe revertirse. Pon tú que tengamos un 80-20 por lo menos, ¿no? Ya eso, un 80-20 te estaría asignando para inversión entre un 3 y un 4%. Carlos, ¿y por qué aumenta los gastos corrientes del gobierno? Hablamos de un 87%. 86.6, sí. 87. Y era un poquito más bajo. Bueno, es lo que te estoy diciendo, porque al momento de tú asignar los recursos, le quita a inversión, le quita pospone la compra de una maquinaria o pospone la ampliación o la remodelación de la oficina, pero atiende el gasto. Entonces se va posponiendo, se va, discriminando el gasto de capital. Pues lo que te preguntaba más en el sentido, perfectamente bien la respuesta, pero más en el sentido de ¿hay más empleomanía o hay más gasto de la burocracia que antes? ¿Por qué sube un poco? Mira, no necesariamente el gasto corriente es empleomanía. No, pero yo pregunto una cosa y otra. O gasto de toda la operatividad del Estado. Sí, en ese sentido hay que reconocer que la presente administración ha reenfocado la manera de cómo se gasta, pero hay gastos corrientes que son, que tienen un efecto positivo sobre la economía, ¿no? Mejorar, por ejemplo, la disponibilidad de tecnología en el Estado. Eso, aunque se puede considerar como un gasto de suministro, de abasto, ¿no? Pero está llamado a garantizar una mayor eficiencia, ¿no? En salario se va una alta proporción. En los subsidios.
Perdona. Muy Los bueno que lo subsidios. trajera a colación. Los subsidios. Son más de 20.000 millones Sí. que llevamos. Y mira por dónde vamos. Nada más en el combustible. Sí, ese es un buen punto. Qué bueno que tú lo has traído a colación. Porque Pero también la ayuda social a propósito de la pospandemia. Sí. Sí. Que La inclusión. aumenta el gasto normal del gasto corriente del La gobierno. inclusión en el SENASA de más de 2 millones de personas. O sea, es cierto que la situación de la pandemia obligó a darle un cariñito, digamos, al sector salud. Pero ha habido, como te digo, no digo que sea negativo todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que la inversión pública como tal se ha visto afectada. Claro, aquí también hay que considerar que algunos proyectos de inversión pública se están haciendo con participación privada. La inversión privada está jugando un rol más importante. Sí, pero quizás no tanto todavía. Son como ensayos. Ahora está incursionando más el sector privado. Sí, pero eso podría estar relegando un poquito lo que es el gasto de capital del gobierno. Sí. Aunque todavía no creo que es una proporción muy significativa. Pero puede haber una incidencia importante. Sí, yo creo que hemos identificado los principales elementos que... Pero ese subsidio es preocupante, ese subsidio principalmente en el tema de los combustibles. Claro. No sabemos a dónde vamos a llegar con eso. Claro. Eso es lo principal. Pero subsidio de combustible, de tarifa de energía también. No, de combustible, no solamente de la gasolina que se echa a los carros, sino en sentido general. Bueno, y ahora ya se aprobó en el Congreso la tasa cero para 67 productos, ¿no? De consumo, que también va a reducir los ingresos. Claro. Y dudo que tenga ese gran impacto en la inflación. Porque la inflación no obedece a alza en los precios de los principales productos importados, que de por sí una gran parte de ellos están libres de impuestos, ¿no? Sí. Y varios de ellos incluso lo que se está es manteniendo esa posición. Pero también hablamos del déficit, pero el déficit también se provoca por la expansión de la deuda, porque aumenta el pago del el sostenimiento de la deuda. Es el padre, padre de la deuda. Sí. O sea, déficit que se traduce en deuda. De hecho, creo que la semana pasada hablamos del informe que preparó Henry Gebhardt sobre la situación del endeudamiento de la economía dominicana. Es cierto, es que un déficit, año tras año, a lo largo de estos 20 años, que yo recuerdo, la mayoría de los presupuestos se han aprobado con déficit. Sí. O sea, cuando tú tienes un déficit, tienes que financiarlo. Si tú logras aumentar los ingresos con una reforma o con una eficientización en los cobros, bueno, entonces no tendrás que endeudarte. Claro. ¿No? Pero el problema es que, según este informe que tenemos a mano, la deuda pública consolidada pasó de 4.445 millones, eso fue a principios del siglo, estamos hablando de los 20 años, ¿no? A 67.682 millones, o sea, multiplicada por más de 15 veces lo que va del presente siglo, Porque tenemos 20 años luchando con reformas y se han realizado más de 6 reformas. Sí, pero reformas muy tibias. Parche. En cierto modo. Pero al final el coeficiente sigue igual. Pero no los gastos. No, al contrario, aumentan. Entonces, la deuda del sector público no financiero, porque en este caso la deuda consolidada incluye la del Banco Central y la de gobierno central, ¿no? La deuda del sector gobierno, por ejemplo, la deuda del sector público no financiero pasó de 34.102 millones a 59.202. En 5 años, 60 meses, se ha incrementado en 25.000 millones de dólares. En 5 años. ¿No? Es cierto que con relación al coeficiente deuda PBI ha habido una reducción porque el producto ha crecido más rápido, ¿no? El producto ha crecido por encima de un 20 y la deuda ha crecido una tasa media de un 7, ¿no? Entonces, cuando tú lo comparas en dólares, la deuda del sector público no financiero, 52.4%, era 60.3%. No es que debamos menos, debemos más. No, sí, pero en cuanto a la proporción, se reduce. Eso habla bien en el sentido de que la deuda no está entorpeciendo el crecimiento del producto. O sea, que se está endeudando para apoyar el crecimiento, ¿no?
Bueno, aquí es donde viene, yo creo, el elemento más importante. El producto no es un flujo. Tú no pagas con el producto. No, claro. Tú pagas con los ingresos. Claro. Con el producto del producto. Exacto. Entonces, fíjate lo más preocupante, ¿no? Y yo creo que deberíamos enfocarnos más cuando hablamos del coeficiente de la deuda. Es que el servicio de la deuda requirió el año pasado 5.912 millones de dólares. El 40.5% de los ingresos corrientes del gobierno fue para atender servicio de la deuda, amortización e intereses. Los intereses solamente requieren del 20% de los ingresos fiscales. Muy alto. Ingreso corriente, ¿no? Entonces, si tú me sigues subiendo la deuda, ¿qué va a pasar con estas partidas que son fijas? Se van a seguir incrementando. Sí, no hay forma de sostenerlo. Sí. Hay que reconocer que el gobierno ha hecho un buen manejo de la deuda, ha logrado reducción, ha cambiado el perfil, eso es verdad. Por eso tenemos estos indicadores mejorados. Y esos rejuegos que se permiten en una economía de pandemia y de guerra. Sí, no, el gobierno ha hecho un buen manejo en ese aspecto. Eso hay que reconocerlo, porque no es lo mismo tú pagar intereses de una deuda a corto plazo que tienden a ser muchas veces mayores o tampoco es lo mismo, digamos, endeudarte en el corto plazo que en el largo plazo o en deuda privada versus deuda multilateral. Pero el perfil de la deuda ha cambiado y ha permitido eficientizar hasta cierto punto la asignación de los ingresos, pero todavía sigue siendo muy alto. Sí, muy alto. Bueno, pero si vemos cómo en comprar una compañía se gastaron 44.000 millones de dólares en una compañía, uno diría, bueno, ¿no tendremos alguna compañía por aquí que apetecible para vender y resolver algunos de esos problemas? Eso es casi la mitad del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Es lo que te digo. Y más que muchas. Déjame ver, debe ser más del 40%, la mitad de las economías del mundo, individualmente hablando. Sí. Ninguna economía en Centroamérica. Creo que Costa Rica y Panamá podrían andar por ahí. Pero las otras economías no llegan a ese monto como su Producto Interno Bruto. 44.000 millones de dólares. Eso es un poco alto. Sin embargo, esto fue Elon Musk. Elon Musk, sí. Ahora mismo el hombre más rico del mundo. Multimillonario. Desplazó a Bill Gates. Sí. Es el dueño de Tesla, la compañía, digamos, más conocida en el mercado de los automóviles eléctricos. Sí, está de moda. Sí, sin embargo, todavía la participación del mercado sigue siendo limitada, reducida, ¿no? Sí, pues la tercera compañía. No, vale más que... La tercera compañía de automóviles, de producción de automóviles en el mundo, más con más recursos. La primera Toyota. Con mayor valor. Sí, vale más que la Toyota. La primera Toyota, la segunda Mercedes-Benz y la tercera Tesla en este momento. Pero Tesla tiene un valor superior. Bueno. El valor de mercado. Claro, el valor de mercado sí. Y además, en términos de futuro, y de proyección inmediata sí. Pero en la realidad no es esa. Sí. O sea, es un valor que podría estar inflado porque el mercado ve expectativa. Sí. Ese fue el ranking que dieron el lunes pasado. Claro, claro. Y fíjate lo que pasó. Anunciando él esa compra, ¿no? Cayeron un 11% las acciones. Sí, claro. Se supone que debió aumentar. No, cayeron un 11%. Y la de Twitter cayeron un 3.5%. Sí. Bueno, la expectativa de por qué y qué iba a pasar. Bueno, es que se está endeudando para hacer esa transacción en 12.500 millones de dólares. Claro. Y ese endeudamiento gravita o gira en torno a Tesla. Claro. Una compañía que tiene un valor de por sí, que todos sabemos que es futuro. Es un valor en función de las expectativas. Claro. No es que tenga más instalaciones, ni más que Toyota, ni más que Mercedes. No. Expectativa, porque así es que trabajan los mercados de valores, ¿no? Así es. Entonces, parece una operación muy arriesgada. Es la señal que te manda el mercado. Eso arrastró otras acciones tecnológicas, como Netflix, por ejemplo, Amazon. Todas esas son acciones tecnológicas. Porque la tecnología de por sí, tú sabes que tiene esa característica, ¿no? De que es muy volátil, porque los valores de las empresas tecnológicas están en función de las expectativas. Así es. Así funciona. Claro. Así funciona el mercado. Claro. Entonces, en este caso, el índice Nasdaq incluso
cerró a la baja, negativo, porque Nasdaq tiende a ser el más afectado, porque es el que se registra en las principales acciones tecnológicas. Sí. Habrá que ver, la operación está, digamos que palabreada, pero está sujeta a que sea aprobada por las autoridades reguladoras. En Estados Unidos tú sabes que hay una ley antimonopolio, ¿no? Sí. Él ha anunciado que va a cambiar la política. El perfil de la política, que eso es lo que más se ha fijado la gente de qué va a pasar en lo adelante. Incluso se está hablando de temores de que pudieran ser mediatizados la libertad de expresión en ese sentido, porque pudiera ser llevado por otra vía ese ejercicio de libertad. Claro, esto manda mucha incertidumbre, ¿no? Sí, por eso mismo. Habrá que esperar si las autoridades reguladoras no le ponen impedimento a la transacción, sí, que podría ser, como ya ha pasado otras veces, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que esto aumenta mucho el riesgo para Tesla. Porque todo es que todo gira en torno a Tesla. No, y es el negocio del momento. Y sí, Tesla hasta ahora no está solo, hay que decirlo. Claro. Pero tiene el mejor posicionamiento. Tesla es Tesla dentro de ese mercado. Cuando se habla de vehículos eléctricos se piensa en Tesla inmediatamente. Bueno, hasta en República Dominicana el presidente tiene un Tesla. Así es. Sí. Y el suyo tengo entendido que ya está pedido, ¿no? Lo que pasa es que con los problemas de los chips no me han podido a la exigencia del que yo pedí. Bueno. Gracias a don Carlos, llegue pronto. Le daré una vuelta. Que me invite para dar una vuelta. Le daré una vuelta en él. Gracias a don Carlos por sus comentarios que nos ponen en el contexto de lo que está pasando en el mundo y en el futuro inmediato. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, el mes que viene. El mes que viene. Sí, precisamente el mes que viene nos vemos. Después del bien trabajo. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana nueva vez a esta hora aquí en Color Visión. Hasta la próxima.